cada una de las intenciones de todos nuestros feligreses. Bienvenidos a esta gran Eucaristía. Hermanos, con la celebración de este Jueves Santo, damos comienzo al Sagrado Tríodo Pascual, donde celebramos como Iglesia los grandes misterios de nuestra salvación y el paso de nuestro Señor Jesucristo de este mundo al Padre. En este día conmemoramos el día de la institución de la Eucaristía, el orden sacerdotal y día del amor fraterno. La palabra nos invita a entrar en intimidad con Dios, a cenar con Él y nos manda a hacer lo que Él hizo, vivir en el amor y servir en el amor, de pie para recibir a quien preside. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Nos disponemos pues para celebrar nuestra Eucaristía. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para este encuentro nuestro con el Señor en esta asamblea de fe. Hoy también pues, aparte de que estamos celebrando esta Eucaristía en la iglesia, lo hacemos celebrando la institución de la Eucaristía. Hoy el Señor con los apóstoles celebró la primera misa
También celebramos la institución del sacerdocio y, por supuesto, luego, casi al final de nuestra Eucaristía, vamos a exponer solemnemente al Santísimo Sacramento para nuestra alabanza, para nuestra oración. Hoy también le damos gracias a Dios por el don de la vida que ha concedido a algunos hermanos nuestros que están de cumpleaños, nuestra hermana Marisa Trujillo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a celebrar esta Eucaristía, nos llama también a la conversión. Yo les invito a que en silencio reconozcamos ante Dios nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Hagamos examen de conciencia. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Señor Jesucristo, ten piedad. Oh Señor Jesucristo, ten piedad. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria en el cielo,
el Padre. Tú nos perdonas y cantas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Santo Señor, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de su amor. Concédenos alcanzar por la participación en este sacramento la plenitud del amor y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar con atención la palabra. En las lecturas de este día, la primera lectura del libro del Éxodo nos evoca la cena de Pascua de los judíos y la intervención del Señor a favor de su pueblo, liberándolo de la esclavitud de Egipto. La segunda lectura de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos recuerda la institución de la Eucaristía, testificando lo que Jesús hizo en la última cena. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junten con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolarán al atardecer.
Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de cada casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levaduras y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que le he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En su evangelio, el evangelista Juan nos dice que el amor y el servicio son el signo distintivo del cristiano, pues Jesús mismo nos los demuestra con la entrega de su vida y con un gesto conmovedor. De pie, escuchemos con atención este mensaje.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú los pies a mí? Jesús le replicó: lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes. Los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, siéntense. Hoy entonces, con esta misa vespertina de la Cena del Señor, estamos inaugurando el Triduo Pascual, ¿verdad? Ya nosotros, explicando un poco, en estos días comentábamos que con la celebración previa al mediodía del jueves se termina la Cuaresma, y que con la celebración de la misa vespertina de la Cena del Señor se comienza el Triduo Pascual. Se llama Triduo porque son 3 días. Uno en el que celebramos, como ya hemos dicho, la
institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Otro, cuando conmemoramos la muerte del Señor, y otro, ¿verdad?, cuando celebramos su resurrección. En fin, hermanos, esa es la razón de ser, ¿verdad?, o digamos la línea que la Iglesia en estos días nos brinda. Y hoy, por supuesto, como siempre, la palabra va a ir acompañándonos en la comprensión de lo que celebramos. Por ejemplo, la primera lectura que hemos leído, tomada del libro del Éxodo, nos cuenta o nos habla sobre las prescripciones que Moisés, de parte de Dios, le dio al pueblo para celebrar o para festejar la Pascua, ¿no? Si pudimos haber escuchado, ¿verdad?, se iban dando algunas indicaciones de cómo tenía que hacerse, de si reunirse en familia, si la familia era pequeña, reunirse con otra familia, si de sacrificar el cordero pascual, de cómo se iba a comer aquella comida, etcétera, etcétera. Me parece bien interesante esta lectura porque realmente cuando Dios le dio a Moisés las prescripciones de cómo tenía que celebrarse esa Pascua, los judíos miraron aquello con tanta seriedad que hasta hoy lo celebran pues de la misma manera, tal cual como Dios le dijo a Moisés y Moisés prescribió al pueblo. Un rito sigue Israel en su cena pascual, así como nosotros seguimos un rito cada vez que celebramos nuestra Eucaristía, porque Israel, la religión judaica, es una religión también preñada de ritos, de símbolos, de signos, de cosas que tienen como trasfondo la fe y así se expresa en la devoción del pueblo. Nosotros como católicos hemos tomado de esa religión judaica no lo que hacemos, sino el hecho mismo de celebrarlo a través de un rito, a través de un culto. ¿Por qué no lo hacemos de manera espontánea? ¿Por qué no lo hacemos como se le va ocurriendo a uno y ya? Así como de repente lo hacen nuestros hermanos separados. Porque resulta que la liturgia, y yo se lo explicaba a algunos hermanos en estos días, es un lenguaje. Es un lenguaje. Y cuando nosotros celebramos, sea la Eucaristía o algunos otros de los sacramentos, seguimos un rito porque estamos teniendo con Dios un diálogo, una conversación en la cual Él tiene una iniciativa, pero nosotros le respondemos de la manera como podemos, que es a través del culto. Por eso no dejamos las cosas a que se hagan como se quieran hacer, sino que tenemos una estructura que habla de lo serio que es para nosotros este momento, este acontecimiento. De allí que nosotros en la iglesia tenemos ritos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de esa manera podemos comunicarnos como asamblea de fe, como comunidad de fe con Dios. Porque esto es un diálogo entre Él y nosotros, ¿verdad? No tanto de manera individual nosotros, sino de manera grupal. Somos una asamblea de fe. Y por eso tenemos un rito, por eso seguimos un culto. De allí entonces que me parece interesante, la iglesia nos pone esta primera lectura para que entendamos que así, de esa manera, lo hacía Israel cada vez que celebraba y que celebra, porque aún sigue el mismo esquema, la fiesta de Pascua. La segunda lectura, tomada de Pablo a los Corintios, es, hermanos, una joya, y les voy a explicar por qué. Lo primero es porque este texto de
Primera de Corintios, escúchalo bien, capítulo 11, versículo 23 al 26, es el texto que habla de la Eucaristía más antiguo que existe en la Biblia. ¿Ok? Este texto, inclusive, lógicamente, es anterior a los evangelios. Anterior, porque Pablo, ¿verdad? Es anterior a la escritura del primer evangelio. Entonces, teniendo esto en cuenta, mira, ¿verdad?, de lo que nos habla la palabra. Dice el apóstol, escucha, yo recibí del Señor lo mismo que le transmito, dice Pablo a los Corintios. ¿Qué fue lo que Pablo recibió? Entonces Pablo continúa, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Aquí la frase, hagan esto en memoria mía. Ah, Padre, pero dice en memoria. Conmemorar no es lo mismo que hacer una obra de teatro o una pantomima de algo. Conmemorar supone la actualización del misterio, traerlo al aquí y ahora, cuando la comunidad de fe se reúne. Luego sigue el apóstol. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar. Este es el cáliz de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. La palabra siempre supone, ¿verdad?, una acción consuetudinaria. Supone una acción, ¿verdad?, que se va a repetir en el tiempo todas las veces que sea posible. Y que cada vez que se haga el misterio va a suceder, va a acontecer. Luego está la última frase. Por eso, escucha hermano, por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Cada vez que supone entonces esa expresión, supone que no es una o dos veces, sino todas las veces que se haga. Cada vez que se haga, cada vez que se celebra, cada vez que se reúne la asamblea de fe para la fracción del pan, cada vez que así sucede, acontece este misterio. El mismo Pablo más adelante va a hablar de los efectos que tiene en su vida la persona y dice, ¿verdad?, que aquel que se acerca a esta fracción del pan con un corazón limpio recibe de ella bendición, pero aquel que se acerca a esta fracción del pan comulga, ¿verdad?, y recibe el pan con un corazón sucio, come su propia condenación. Si esto que estamos haciendo nosotros acá fuese una obra de teatro, no habría por qué temer las consecuencias del mismo. Si lo que celebramos nosotros, como dicen los protestantes, es simplemente un recuerdo de, entonces no tendríamos por qué tener miedo de los efectos que tuviera, porque no debería tener ningún tipo de efecto. Solamente tiene efecto porque lo que se hace es válido. Y mucho va a depender de cómo tú te encuentras en el momento cuando recibes ese pan. Hago hincapié en esto para que nosotros nos demos cuenta del valor que tiene esto que celebramos nosotros día tras día. Y de repente alguien con bastante mala intención, pero con cierta ignorancia, va a decir, padre, pero es que en la Biblia no habla de misa. No, lógicamente no vas a encontrar en la Biblia la palabra misa. No,
pero encuentran la palabra fracción, la expresión fracción del pan. Si tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles y lees también las cartas paulinas, te encontrarás con esa expresión, fracción del pan. Primer nombre que recibió lo que nosotros hoy por hoy llamamos o misa o Eucaristía. De suyo podemos inclusive decir que los diferentes nombres que tiene esta celebración nuestra va a depender de algún aspecto de la misma. Por ejemplo, se llamaba fracción del pan porque en el centro del rito estaba el hecho de romper el pan, de fraccionarlo y repartirlo a la asamblea. Así como nosotros acá, ¿verdad? Tomamos la hostia y la entregamos a cada persona que está presente en la asamblea. O, por ejemplo, le dicen misa, ¿por qué? Porque cuando esta celebración se celebraba, valga la redundancia, solamente en el idioma latín, había una expresión en el rito que decía ite missae, que significa vayan a misionar. Y entonces de esa última palabra, ¿verdad?, que decía el sacerdote o el celebrante, de allí esa palabra se tomó uno de los tantos nombres, misa, misae. También, ¿verdad?, le llamamos Eucaristía. Ay, padre, pero en la Biblia no aparece Eucaristía, no aparece la palabra Eucaristía, pero sí aparece la expresión dar gracias a Dios. La palabra Eucaristía viene del idioma griego de la palabra Eucaristein, que significa dar gracias. Así que nosotros vamos descubriendo, ¿verdad?, que aquel problema es la ignorancia o el desconocimiento de aquellos que atentan contra lo que tú y yo creemos. Y a veces tú les haces caso porque también desconocen, ¿verdad? Porque yo conozco mucha gente que dice, ay, es verdad, en la Biblia no dice misa. Ni lo va a decir. No lo va a decir, ¿no? Es importante tener esto en conocimiento, saber sobre esto. Ah, vale, pero tampoco aparece la palabra hostia, pero aparece la palabra pan, ¿verdad? Y el pan lo hacen, el pan ácimo lo hacen de agua y harina, y la hostia la hacen de agua y harina, así que es la misma historia. Es un pan, solo que es más chiquitico, más flaquito, para que no se dañe tan rápido. En fin. Entonces, esta segunda lectura es, te decía, y te lo vuelvo a repetir para que tengas una palabra que dar, la referencia bíblica más antigua de lo que es la Eucaristía o la fracción del pan o la misa o el nombre que le quieras dar a esto. Porque has recibido en la historia muchos nombres, que si bombita espiritual, que si misa como te dije, que si fracción del pan, que si Eucaristía. Todo va dependiendo de algo que se hace en el rito como tal. Tercera lectura que hemos leído hoy, este texto del Evangelio de San Juan. Es una cosa bien curiosa que si bien la iglesia hoy celebra la institución de la Eucaristía, hemos leído del Evangelio un texto que no habla de la Eucaristía, porque si nosotros leemos los Evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, aparece una narración propia de lo que hizo Cristo en aquel momento, de la primera misa que se celebró en nuestra historia. Pero San Juan, en vez de hablar de eso, habla más bien de algo que ocurrió inmediatamente después, que es del lavatorio de los pies. Como Cristo, dice la palabra, después que compartió con los discípulos aquello, después que celebró su primera misa, se acercó a ellos y comenzó a lavarle los pies uno tras otro. Nos cuenta la Escritura la reacción que tuvo Pedro de no querer que Cristo le lavara los pies, ante lo que Cristo dice, mira de Pedro, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y luego Cristo le dice, vean, ustedes me llaman maestro y señor, y si es verdad, lo soy. Si yo que soy su maestro y su señor hago esto, ¿cuánto más ustedes tienen que hacer? Y entonces nos habla el Evangelio de hoy
del amor expresado en el servicio. Porque es que el culmen de la Eucaristía es el amor. La razón de ser de la fracción del pan que celebramos nosotros todos los días es el amor. Si Cristo no nos hubiese amado, no hubiese entregado su vida por nosotros en la cruz. Si el Padre no nos hubiese amado, no nos hubiese entregado a su propio Hijo. Si el Señor no nos hubiese amado, no nos hubiese dicho, vean, estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos y estoy de esta manera. Si Él no nos hubiese amado, no hubiese hecho la iglesia, porque aunque a veces nosotros nos queremos matar adentro de ella, porque somos muy humanos y así somos las personas, esto es un gran misterio de amor. Es una comunidad, es una familia. Todo eso son expresiones del amor que Dios siente por nosotros. Ahora, una de las cosas interesantes de aquel momento cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos fue que nos enseñó primero que el que guía sirve. Que aquel que se constituye ante los demás como presidente, coordinador, encargado, director o el nombre que le quieras dar, sirve. Todos son servicios. Segundo, ¿verdad? También esto nos habla de lo que es la humildad, de lo que es esta actitud de entrega por los demás. Por eso Cristo dice, háganlo así mismo como yo lo hago. Lávense entre ustedes mismos los pies. Es un mandato. Es un mandato. Ah, pero ustedes saben de dónde Cristo sacó aquello. En tiempo de Jesucristo, eso de lavarle los pies a los demás era trabajo de esclavos. Tú llegabas a tu casa y si tú tenías esclavo o esclava, venía inmediatamente esta persona con una jofaina, te sentaba, te lavaba los pies, te los secaba, porque tú traías de la calle polvo pegado a ti, tierra pegada a ti. O si de repente alguien iba a tu casa de visita, un gesto de educación tuya era prestarle a tu esclavo para que tu esclavo fuese a lavarle los pies a aquel que llegaba a visitarte. Y hacía lo mismo, tomaba la jarra, tomaba la ponchera, te lavaba los pies, te los secaba. ¿Por qué? Porque ese era su trabajo. Interesante que Cristo dice hoy, ve, con la palabra, hazte esclavo de los demás. De manera muy eufémica, muy elegante, el Señor cuando nos manda a lavar los pies, nos manda a constituirnos en libertad, esclavos unos de los otros. Inclusive la iglesia en este día, durante este gesto de lavar los pies, no solamente lava los pies, sino que inclusive le dice al ministro que haga algún gesto de afecto. El mayor, digamos, el más usual de los gestos de afecto que acontecen en el lavatorio de los pies es que el ministro besa el pie de la persona a quien se lo lava. ¿Para qué sirve? Para que el ministro recuerde quién tiene que ser. Porque realmente esto que se hace acá, no crean que se hace para ustedes, se hace para nosotros. Porque nosotros tenemos que recordar quiénes somos y qué tenemos que hacer. Se nos olvida, a los curas se nos olvida muchas veces eso. Pero este momento es bueno para que lo tengamos en cuenta. Ahora, solamente sirve para nosotros, porque todos los que estamos acá tenemos gente con nosotros. Todos, por ejemplo, estos caballeros, me imagino, ¿verdad? Que la gran mayoría tendrán esposas, tendrán hijos, familiares, y también ellos han de lavar los pies y de besar los pies a aquellos a los que Dios puso en su camino. Gestos que nos recuerdan
cómo tenemos que actuar en esta vida. Así que ahora lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es, sin sobresaltos, ¿verdad? Vamos, así como estamos, a ponernos casi en media luna, ¿verdad? Los que estamos acá y los que están de este lado, mirando hacia la asamblea. Así que vamos a mover en este momento el teléfono y la cuestión, ponerla que está un poco más allá para que pueda mirarse el texto. Seguidamente, el orden se quita la casulla y procederá a lavar los pies a 12 miembros de nuestra comunidad bautizada, evocando el gesto humilde y significativo que realizó Jesús con sus apóstoles en la última cena. Un signo de amor, entrega y humildad. Al repetir hoy este gesto, recordemos que debemos seguir el ejemplo de Jesús, mostrando siempre esta máxima expresión de amor y servicio desinteresado. Ayuden a ser más servidores sencillos y humildes con nuestros hermanos.
En esta tarde en la que anticipamos el misterio pascual de Cristo y celebramos su amor, oremos con cordial confianza al autor de nuestra salvación y digámosle: escucha, Señor, nuestra oración.
En esta tarde santa en la que Cristo, hecho Eucaristía, se da a su iglesia, pidamos por ella, para que proclame a nuestra humanidad la fuerza salvadora del sacramento del amor. Oremos a Cristo, pan de vida. Escucha, Señor, nuestra oración. En esta tarde santa, en que Jesús quiso prolongar su sacerdocio eterno, oremos por el Santo Padre y por todos los que han sido ungidos para actualizar su sacrificio redentor de Cristo, para que encarnen en sus vidas lo que celebran en el altar. Oremos a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Escucha, Señor, nuestra oración. En esta tarde, en la que Cristo fue entregado por uno de sus amigos, oremos por los que hoy le traicionan, derramando sangre inocente, profanando el amor, renegando de su fe, para que la fuerza del misterio que celebramos se haga vida en sus corazones y en los de todos los que fuimos predestinados para el amor. Oremos a Cristo, nuestra víctima pascual. Escucha, Señor, nuestra oración. En esta tarde santa, en la que Jesús nos quiere unidos en comunión, oremos por el pueblo de Israel y por los que no le conocen como el Mesías de Dios, el Salvador, que tenía que venir. Oremos a Cristo, nuestro Salvador. Escucha, Señor, nuestra oración. En esta tarde, en la que Cristo oró por sus amigos, oremos por nuestra comunidad parroquial, por nuestros enfermos, por los que entregan su vida por el Evangelio, por los que no podrán celebrar estos misterios y por los que viven alejados de Dios, para que el paso del Señor les alcance la paz, la salud, el perdón y el gozo de su cercanía y amistad. Oremos a Cristo, nuestro hermano. Escucha, Señor, nuestra oración. En esta tarde santa en que Jesús nos dejó el mandato del amor como signo de su pertenencia, oremos por todo el pueblo de Dios para que reunido en torno al banquete pascual y alimentado de su cuerpo y de su sangre, seamos capaces de crear una fraternidad universal, rompiendo las ataduras del egoísmo y de todo pecado, siendo constructores de la paz y de la justicia que Él nos mereció. Oremos a Cristo, príncipe de la paz. Escucha, Señor, nuestra oración. Cada uno de nosotros eleva a Dios su propia súplica confiada. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Mantén en nosotros el gozo de tu amor y haz que cuando celebramos la victoria de tu Hijo sobre la muerte y el pecado, podamos gozar un día de tu vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas. Niño Señor, se transformará, que tu cuerpo es grande, Señor, y tu sangre tomará. Desde María
divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, un fuego matar. La razón del labrador, en el altar del Señor, la santidad toda Señor, te presentamos a Dios. Ese magnífico Señor se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, un nuevo matar. Con mi dolor, lo que pedía mi oración, hoy son frutos solo obreras y presentamos a Dios. Es el pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, un nuevo matar. Es el pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, un nuevo matar. La canción del labrador, en el altar del Señor, la santidad toda te presentamos a Dios. Ese magnífico Señor se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, un nuevo matar. Con mi dolor, donde pedí mi oración, ay, son frutos solo ofrendas y presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, nuevo manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu, Levantemos el corazón. hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo.
En efecto, cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad, se te cantará tu gloria, los ángeles y profetas anunciaron de tu gloria, y por eso las criaturas te bendice sin cesar. Bendito es el que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza, como hermanos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy el que de tu casa, El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. amén. Mi hermano, como compartíamos en la homilía, ¿verdad? Da igual que nosotros demos la comunión con la hostia o con pan, ya elaborado. Al fin y al cabo, la hostia, como ya les indicaba, también es pan. El Señor celebró, dice la palabra, la última cena, es decir, la primera Eucaristía, con pan ácimo. ¿Qué es pan ácimo? Pan sin levadura, solamente harina y agua. Nosotros también lo hacemos así. Padre, pero ¿por qué no siempre lo hacemos con pan ácimo? Porque la diferencia entre el pan elaborado de esta manera y el pan elaborado de esta otra es que esta manera está completamente deshidratada. No hay líquido en su interior. Por consecuencia, para dañarse, el tiempo, ¿verdad?, es más prolongado, o sea, dura más. Esto por estar húmedo por dentro de su interior, lógicamente, el tiempo de duración es bastante corto. Así que si nosotros colocáramos el pan en el sagrario, muy probablemente por la humedad que está allí, en poco tiempo ya estaría lleno de hongos, de moho, etcétera, etcétera. Y entonces no serviría para lo que está destinado, que es para dar la comunión a las personas. Por eso nosotros, por cuestiones prácticas, usamos la hostia, que es pan ácido igual porque tiene los mismos dos elementos, agua y harina. Ahora bien, para comulgar con el pan tenemos que estar tenemos que tener cuidado. El pan bota sus migajas. Recuerden que en cada migaja está presente el Señor. Así que si usted lo deja caer al piso y la gente lo pisa, estamos pisando al Señor sacramentado. Por favor, cuando reciba el pan, comulgue. Luego revise la planta de su mano y cualquier partícula que allí esté también la comulga, ¿verdad? Usted verá cómo hacer. Nosotros comúnmente uno, ¿verdad?, va recogiendo lo que lleva en la mano, lo lleva a la boca. A veces se moja la lengua, el dedo de la lengua para poder tener la posibilidad de pegar la fracción al dedo, etcétera, etcétera. Usted verá, lo importante es que no lo bote, que no deje caer, que caiga al piso y que entonces se pierda la gente los pisos, porque aquí está presente el Señor. En cada migaja de ese pan consagrado, cada migaja de ese pan consagrado es Cristo, el Señor.
Te agradecemos, Padre Eterno, porque nos has regalado a tu Hijo
quien no solamente ha muerto por nosotros en la cruz, sino que en el culmen de ese amor ha querido quedarse en el pan y en el vino que se han consagrado para servir como nuestro alimento. Muchos de nosotros, Señor, no podemos, por razones propias, acercarnos al sacramento, a la comunión. No obstante, queremos pedirte que a todos nos des todas las bendiciones, los dones, los carismas, todas las fuerzas espirituales que le concede a aquel que recibe la comunión sacramental. Danos, Señor, el poder buscarte siempre, el poder amarte, el poder estar contigo. Hazte tú presente en nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, tú que nos permites disfrutar en esta vida de la cena instituida por tu Hijo, concédenos participar también del banquete celestial en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, antes de concluir, o más bien, les voy a explicar una cosa. Esta misa no concluye. Concluye mañana al mediodía, ¿verdad? Porque la adoración al Santísimo es parte de esta Eucaristía de Jueves Santo. Entonces, ¿qué indicaciones vamos a darle tanto a toda la asamblea como a lo que estamos llevando la parte cultural? Primero, va a estar expuesto el Santísimo Sacramento desde ahorita hasta las 10 de la noche, se cierra, mañana se vuelve a abrir desde las 7 hasta las 12 del mediodía. Segundo, les acabo de decir que esta Eucaristía no termina ahorita, termina mañana al mediodía, así que le estamos haciendo una invitación que aparte de que aparte del turno de adoración que usted pueda tener, por favor, mañana venga a las 12 para cerrar el monumento de adoración, ¿verdad? Primero eso. Segundo eso, perdón. Tercero, mañana comenzamos desde aquí a las 4:30 va a haber con los hermanos de la Hermandad de Jesús de la Misericordia. Ellos van a tener su primer día de novena, pero luego nos vamos a la capilla de Santa Eduviges para traer desde allá hasta acá a la imagen de Jesús en el sepulcro, ¿verdad? Y luego de esa procesión comenzamos o continuamos con nuestros ritos propios del Viernes Santo, que si la postración, la oración universal, la veneración de la cruz, la comunión inclusive. Para mañana, entonces está cordialmente invitado. Luego de mañana, luego de la celebración acá, nos vamos al teatro, porque nuestros niños, algunos niños y algunos adolescentes, junto con mi hermano, ¿verdad, Ramón? Nos van a dar allí, o nos van a regalar, o le van a regalar a Dios con nosotros una celebración cultural religiosa sobre la Semana Santa. Ustedes saben, ¿verdad? Nosotros lo tenemos acá a gente que se ha ganado el Oscar, pero son bien buenos en lo que estaban haciendo. Son niños, así que les invito a que los acompañen a ellos porque quieren hacer esto por devoción, por fe. Muy bien, entonces vamos ahorita a la bendición, a cerrar, perdón, nuestra Eucaristía.
De tal manera que cuando nos retiremos no hay canto final, porque como no termina, no hay canto final. Más bien, en silencio disponemos todo para los turnos de adoración. También hemos traído panes que vamos a bendecir en este momento, que van a servir ¿para qué? Para que usted lo comparta con la persona o las personas con la que bien desee hacerlo. Se bendice este pan, al igual que el pan de San Antonio, para que luego lo compartamos como un gesto de amistad, de solidaridad, inclusive hasta para pedir perdón. Todo eso sirve, ¿verdad?, con este gesto de la entrega y de la bendición de los panes. Por favor, traigan los panes. Los que lo tienen desde su puesto lo elevan para la bendición. Padre misericordioso, queremos pedirte en esta celebración eucarística, donde hemos actualizado, conmemorado tu entrega por nosotros, no solamente en la cruz, sino en el pan y en el vino que se consagra, que bendigas este pan material que sirve para nuestro alimento. Bendícelo, Señor, y que aquellos con quienes podamos compartirlo, podamos estrechar nuestros lazos fraternales. También te pedimos, Señor, que en la mesa de nuestras familias el pan siempre esté presente. Danos el poder, Señor, tener bienes espirituales y materiales para poderlos compartir con aquellos que tú pones en nuestro camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿verdad?, lo que hacemos con el pan pequeño es que luego de nuestra celebración, allá afuera o allá en la entrada, vamos repartiendo el pan. Y recuerden, sin bulla, porque todos vamos a tener puesto a el Santísimo Sacramento. Así que vamos a acomodarnos en este momento para hacer una pequeña procesión para entronizar al Santísimo Sacramento. Felicidad,